Si no quieren, ¿no? Avisá por el perfil, ¿viste? Sí, claro. Tiene que Avisá por el perfil. No, por favor. La idea es compartir. Buenas a todos, gracias por haber venido. Para nosotros es un momento importante, no solamente por el estreno del Códice, estamos estrenando el lugar donde, bueno, nuestra idea es empezar a dar clases presenciales, que me parece que es algo fundamental. La mayoría de ustedes, me imagino que habrá hecho el nivel 0 por lo menos, por eso están acá, y se habrán dado cuenta que es muy profundo esto. Y bueno, más allá de hacer un curso online, para poder profundizar se necesita mirarse a los ojos. Y nuestras ganas eran de poder compartir con todos aquellos que quieran aprender y poder compartir nuestra experiencia para que la puedan usar entre todos. Si quieres hacer alguna presentación. Bueno, primero gracias por venir, es un montón que estén acá, es re lindo. Este lugar lo elegimos primero porque Mashwich, no sé si conocen la mayoría, es un lugar especial, es muy lindo, atrae una energía que es bastante llamativa y además por estas ganas que teníamos de empezar a dar clases. Es algo que nosotros hacíamos hace mucho tiempo, dábamos, hay alumnas acá presentes y sí, lo mismo que tomar una consulta, sucede algo en lo personal o en el momento que estamos vinculándonos tan cerca, sucede algo maravilloso a través de la experiencia de otros. La capacitación online queda como muy técnica y sucede algo más allá de lo técnico. Lo biológico parece bastante matemático, pero trasciende eso. Así que, bueno, tenemos muchas ganas de llegar a ese punto. Atrás de la teoría está la vida, ¿no? Y ahí pasa. Bueno, como estaba pendiente, nosotros hoy la idea era hacer la presentación del códice. Pero el códice viene acompañado de lo que son los planos. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en este libro, que lo que intenta hacer es el segundo intento de una tesis científica sobre el origen de la enfermedad, algo que, bueno, el Dr. Hammer ya intentó hacerlo hace unos 30 y pico de años, no consiguió que sea verificada y validada, se encontró con una pared muy dura e intentó romperla, y nosotros estamos intentando no romperla, ¿no? Como diciendo, che, miren, si quieren romperla ustedes para venir a buscar esto está acá. Porque el problema con el que se encontró es que quedó guardada y prohibida. Esto que nosotros escribimos, no sé si es parecido o no a la tesis que hizo el Dr. Hammer, porque la verdad es que no la tenemos a disponibilidad, pero es una tesis científica y está armada según el modelo científico de cambios de paradigma. Cuando uno quiere validar algo científicamente hay una serie de pasos. Bueno, estos pasos se cumplen todos. De hecho, hicimos investigación de campo. Hay una encuesta con más de 600 personas que se van a dar cuenta que validan las premisas que vamos poniendo. El libro está articulado de la siguiente manera. ¿Me tenés un segundo? Sí. Les voy a leer el índice porque no tiene desperdicio. Cuando estábamos editando el libro, y le voy a mandar un saludo a Fati también, que fue parte. Fati es nuestra editora, es chiquita pero tiene una potencia increíble. Habíamos hecho un índice, que es este, y la editorial lo había sacado, lo había reducido. Claro, Fati nos miró y dijo, nos matamos haciendo un índice tremendo y nos sacan los subíndices del índice. ¿Querés leer todo el índice? Bueno. Yo te lo tengo, si querés. Acá estamos, capítulo 1, objetivos. Sí. Bueno. El origen de todas las enfermedades fundamentando en las explicaciones de las 5 leyes biológicas. Capítulo 1, ¿no? Primera ley, explica el origen de toda enfermedad. Segunda ley, explica las 2 fases de la enfermedad. Tercera ley, explica el comportamiento de los órganos y tejidos del cuerpo durante las 2 fases de la enfermedad, dependiendo de su origen embriológico. Cuarta ley, explica el rol de los microbios. Quinta ley, explica el sentido de por qué y para qué existen las enfermedades. Capítulo 2. Planteamiento del problema. La necesidad de un cambio de paradigma, impacto en el paradigma científico y médico, implicaciones sociales, políticas económicas, el cambio cultural y conclusiones. Capítulo 3. Comienzan las hipótesis. ¿Es observable y repetible la primera ley? ¿Es observable, predictiva y repetible la segunda? ¿Es observable y repetible la tercera ley? ¿Observable y repetible la cuarta, la quinta?
y hay una metodología de investigación. Capítulo 4 está el desarrollo de los fundamentos teóricos, observación de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta hipótesis, observabilidad y repetibilidad de la primera ley biológica. Y acá comienzan las memorias sensoriales, lateralidad biológica, constelaciones cerebrales, análisis de las tomografías axiales computables cerebrales para identificar los conflictos biológicos a través de la aparición de la necrosis cerebral. La ciencia oficial ya conoce este vínculo entre cerebro y órgano que propone la ley de la biología. La necrosis de la vaina de la mielina de las neuronas en la fase de conflicto activo. Estos son todos títulos, ¿eh? Estos son todos títulos que están desarrollados extensamente. Por eso... El estudio de campos magnéticos a través de la magnetoencefalografía, la relevancia clínica, la necrosis del relé cerebral y el envío de neurotransmisores. El pericardio protege y sostiene al corazón, el pericardio y el sistema nervioso simpático. Adaptación celular, conclusión. Observabilidad y repetibilidad de la segunda ley biológica, y ahí hablamos de neuroplasticidad y células gliales, los tumores cerebrales, proceso de reparación, el listado de los síntomas, el síndrome de los túbulos colectores del riñón, casos de estudio sobre hospitalización y TCR activos. Observabilidad y repetibilidad de la tercera ley, fase activa con neurotransmisores y actividad cerebral, eso es algo que trabajamos un montón. Eso es algo que podemos aprovechar. Cuando nosotros estábamos haciendo la tesis nos dimos cuenta de que Hammer hizo la nueva medicina para médicos. Y ahí está el principal problema, porque la mayoría no puede acceder a entender correctamente qué es lo que estaba diciendo. Hay muchas cosas que no dice porque para un médico son obvias. Pero para el que no estudió medicina, y hay un montón de anatomía, fisiología, hay un montón de pequeños neurotransmisores, moduladores y demás. Bueno, uno encuentra las leyes de la biología y dice, bueno, en fase activa el tejido endodérmico crece. ¿Y cómo crece? Porque está bien, uno lo ve, es observable, es repetible, se observa, perfecto. Pero cómo transcurre eso? La medicina lo sabe y lo conoce, no es que es algo descabellado. Cuando uno entra en la nueva medicina sin haber pasado por la medicina, quizás es más fácil asimilar la nueva medicina, pero le falta entender algunas cosas que la medicina conoce que no están desarrolladas en la nueva medicina. Por esto que les digo que es nuestra opinión, que quizás para Hammer eran algunos términos obvios y no hacía falta ni aclararlos. Pero bueno, parte de lo que son las necrosis, las úlceras, los crecimientos celulares, los agrandamientos de tejidos, los agrandamientos de órganos, están basados en reproducciones celulares, pero también esa reproducción celular se activa a través de neuromoduladores que vienen desde el cerebro, ¿no? Sí, los mecanismos más que nada, los mecanismos por cómo sucede esta unión de la psique con el cerebro y con el órgano, es algo que por ahí los médicos lo dan por obvio, pero acá lo vamos a explicar justamente para que lleguen a todos, para que todos lo puedan entender. Perdón, algo más. Y lo más interesante es que van a ver en el libro que cuando se pongan a leer, van a ver que todo lo que dice Hammer está validado oficialmente, pero de manera aislada, no está vinculado. Van a ver que hay estudios, van a ver que hay autores, van a ver autores muy conocidos desde, lo tienen a Freud, que es muy conocido, ¿sí? Tienen a muchísimos psicoanalistas que misteriosamente se difunden cosas que no tienen nada que ver con estas más importantes. Por ejemplo, hay una persona que para nosotros también es fundamental, que es George Grodek. ¿Se acuerdan que hace unos 15, 20 años la palabra psicosomático era como más familiar? Hoy hoy se dice estrés como mucho y nada más. Bueno, George Grodek es metido en la comunidad psicoanalista por Freud porque decía que era un tipo totalmente brillante. Y él decía, Robert Guiné dice, yo no sé si Hammer conocía a George Grodek o no, pero George Grodek definió la primera ley biológica exactamente igual que como la definió Hammer. Y entonces es interesantísimo porque dice, che, pero esto ya estaba asimilado, estaba aceptado en la comunidad de psicoanalistas y ¿qué pasó? que es súper interesante cuando se pueden investigar, porque
Hammer, uno cuando llega a la nueva medicina, por lo menos nos pasó a nosotros, dice, ¿cómo hizo todo esto? No vamos a desmerecer tampoco, por favor. Pero de repente vos empezás a investigar y te empezás a encontrar un montón de autores en todo el mundo que estaban hablando de cosas similares y cosas parecidas. Quizás no tan espectacular como lo hizo Hammer, y eso no hay que quitarle mérito. Pero van a ver, a lo largo del códice, que nosotros encontramos autores que enuncian las 5 leyes de la biología por separado. Es sorprendente, y no son 5 autores, hay un montón. Entonces se ponen a investigar y es súper interesante, porque cada uno aparte lo desarrolla desde lo que pudo ir investigando, analizando. Y hay muchas personas que que han investigado con la etología del comportamiento animal, y nosotros tenemos un cerebro animal. Después tendremos un comportamiento que es antinatural completamente, porque vamos en contra de todos los códigos biológicos. Pero la reacción de nuestro cuerpo es animal, entonces primero deberíamos estar estudiando los animales para entender los comportamientos, y después los efectos de alejarnos de los comportamientos naturales. Eso está estudiado. Eso es lo que por lo menos a mí más me llamó la atención cuando estábamos haciendo la tesis, que a la medida que íbamos profundizando, nos encontrábamos un montón de información. No es que no hay nada, pero no se difunde. Es como, ustedes ponen el buscador en Google una palabra y a la hoja 2 no van. O sea, bueno, esto es como si estuviera en la hoja 20. Imposible, no van a ir, no van a llegar, no están acostumbrados a buscar la hoja 2, miran los primeros 3 links. Yo creo que es un poco eso lo que pasa. Porque después en nuestra experiencia también nos pasó que conocimos a muchísimos médicos. Y uno, por lo general, la mayoría de las personas que entran a la nueva medicina, entra enojado con la medicina tradicional. Porque tuvo una malísima experiencia. Por eso entran. Si no, no salen de la otra. Es así de sencillo. ¿Para qué vas a salir de un lugar si estás cómodo? No, vos salís si tenés un problema con eso. Bueno. Y empezamos a ver que la mayoría desconoce totalmente de esto. Y la mayoría de los médicos, inclusive nosotros hemos conocido mucha gente que trabaja también en empresas muy importantes, ya sea de laboratorios y demás, porque hemos atendido también de organismos oficiales, gubernamentales, de varios países, o sea, no es que... Y la realidad es que uno por ahí, al no estar metido en esos organismos, uno puede desconfiar fácilmente y decir, che, por ahí saben, se lo están guardando, quizás algunos saben, pero a nosotros nos pasó que no sabían. Y que no era un tema de te lo quiero ocultar, era un tema de la mayoría de las personas, no digo todas, porque no lo sé, nos pasaba eso. Y de hecho, a partir de armar el códice, que lo que nosotros hicimos fue despersonalizarlo, esa fue la nueva táctica que elaboramos para poder pasar todos los filtros que cierto grupo se encargó de poner para que no puedas llegar a la nueva medicina, o en el caso que quieras llegar, que te encuentres con ataques a Hammer, distorsiones, desinformaciones y todo eso que ustedes ya saben que pasa. Nos encontramos que cuando empezamos a compartir este libro a químicos, bioquímicos, médicos, no hubo ningún rechazo, nada. Porque tampoco pudieron buscar Hammer. En la bibliografía dice, obvio que va a decir, pero nosotros no lo pusimos adelante. ¿Por qué? Y bueno, porque es el intento de pasar el firewall que quedó la tesis de Hammer ahí. Pues no hay manera sino. Es muy fuerte. Porque aparte de la desinformación que hay, los ataques que hay en Europa a Hammer son enormes. Uno no se imagina. La familia de Hammer no puede decir su apellido, las nietas. No pueden decir su apellido. Es un montón. Entonces, uno por ahí dice, bueno, ya pasó, y no, el ataque fue muy grande. Entonces, dijimos, acá lo importante es que esto llegue, y como les decía antes, después de muchos años de experiencia, lo importante es que esto sea incorporado en el sistema oficial. No hay otra manera. Hace un montón de años que estamos en esto, no hay otra manera que abrazar a los médicos, que acompañar, que intentar que esto se difunda y que se aplique. Una etapa quizás más madura de difundir la nueva medicina desde otro aspecto, sin atacar a nadie, sin combatir a nadie, sin levantar ninguna bandera, diciendo, miren, ¿qué hacemos con esto? Es una tesis. Y entonces esta es una invitación a verificar y a validar si esto se da o no se da, basándonos en premisas ya aceptadas por la medicina. Eso fue lo que hicimos. Y van a tener un montón de papers científicos, van a haber laboratorios
con papers y se van a quedar sorprendidos y van a ver autores que ustedes ya conocen y han escuchado, pero nunca escucharon que hablaban de eso. Convenientemente hablaban de algunos temas o se difundían determinados temas, pero otros no. Bueno. ¿Quieres que siga? Y seguimos un poquito, que terminamos el índice, ¿les parece? Y después... ¿Dónde estaba? Acá. Observabilidad y repetibilidad de la tercera ley de la biología. Fase activa, neurotransmisores y actividad cerebral. Integración de los neurotransmisores en la fase activa o simpaticotonía. Los conflictos biológicos de los seres humanos. Desarrollo del anillo embrionario. Invaginaciones de las capas germinales. Los relés cerebrales de las 4 capas. Y ahí hablamos de cada capa. Es largo este capítulo. Observabilidad y repetibilidad de la cuarta ley de la biología, el rol de los microorganismos en la enfermedad, casos de estudio sobre la cuarta ley biológica, ejemplos comunes de inflamación a raíz de resolver situaciones o finalizar eventos traumáticos, ejemplos adicionales de inflamación que son comúnmente aceptados y validados por la sociedad. 5. Observabilidad y repetibilidad de la quinta ley. La vinculación de conflictos con los tejidos y órganos, endodermo, viejo mesodermo, nuevo mesodermo y ectodermo, y dividimos en cada capa, en cada corteza, diencéfalo, incluyendo el diencéfalo, la corteza premotora, la posensorial, visual, motora y sensorial. Casos de estudios, y acá es lo más rico para mí. Caso 1, el conflicto de miedo a la muerte y el cáncer de pulmón. El sentido biológico del conflicto en el intestino grueso por no poder eliminar una situación, el conflicto de separación y la varicela en una hija, osteoporosis y osteosarcoma en la cadera por un conflicto de falta de apoyo, aparición del melanoma en la mama izquierda tras diagnóstico de cáncer de mama derecha, quiste de ovario y embarazo tras la pérdida de una hija, tumor en el estómago para digerir un hueso en la naturaleza, tumor de estómago por no digerir un conflicto simbólico con el jefe, diagnóstico de cáncer de estómago y metástasis pulmonar por miedo a la muerte luego de un diagnóstico letal, crecimiento de la glándula mamaria en una loba para nutrir un cachorro herido, caída de cabello por conflicto de separación y diagnóstico de cáncer de ovario, cáncer de hígado por conflicto de carencia vital en un empresario millonario, tartamudez en un niño tras experiencias de acoso, infarto de arterias coronarias en un hombre luego de un robo, inflamación del hombro derecho en un hombre diestro, cáncer de páncreas por un conflicto de herencia, tuberculosis pulmonar tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, cáncer ductal de mama en una mujer que emigró de Venezuela a Argentina, leucemia tras la resolución de un conflicto profundo de desvalorización, cáncer de próstata tras un conflicto de desvalorización masculina, carcinoma de cuello del útero tras conflicto de frustración y miedo por el comportamiento violento del padrastro, mioma en el útero tras un conflicto de no poder dar a luz, adenocarcinoma del endometrio por conflicto de acoso en el trabajo, adenocarcinoma de endometrio por un conflicto semigenital feo y sucio relacionado con una pareja que no quiere tener hijos, cáncer glandular de mama por conflicto de preocupación por un hijo, ascitis debido al conflicto de ataque con un diagnóstico médico, osteólisis del húmero derecho por conflicto de desvalorización en relación a la pareja, caries en un niño por conflicto de no poder morder o expresar su agresividad relacionado con un acoso escolar, necrosis del parénquima renal izquierdo por un conflicto relacionado con el agua, tumor en el intestino grueso por conflicto biológico de traición y no poder eliminar una situación de mierda, esclerosis lateral amiotrófica por un conflicto biológico de desvalorización y susto paralizante, enfermedad de Parkinson por conflicto biológico en un soldado de Irak, asma bronquial resuelto por conflicto de susto y amenaza en el territorio, asma laringio por conflicto de invasión en el territorio, fibromialgia en una mujer criada en un entorno abusivo, inflamación de la vértebra lumbar en una mujer zurda, psoriasis por conflicto de separación, hipotiroidismo de Hashimoto resuelto al eliminar una situación de violencia, obesidad en una niña a causa de acoso escolar y conflicto de silueta, quiste testicular tras pérdida de un ser querido. Conclusión de la quinta hipótesis.
Y luego tenemos el capítulo 5 con el respaldo de artículos científicos y de autores. Y acá nombramos a varios autores que Estos nos son súper importantes. Vamos a nombrar, yo los nombro. Dale. Lo tenemos a David Servan Schreiber, que para mí es un autorazo. Lo tenemos a George Grodek. Y estos los pueden investigar también. Tienen acá todo lo que dice igual, ¿no? Están desarrollados. Las partes importantes vinculadas con las leyes de la biología. A Franz Alexander, a Hans Seidel, a Freud, lo tienen a Young, a Lawrence Licham, a François Dolto, a Henry Laborit. Antonio Damasio, a Walter Cannon, obviamente a Antoine Béchamp. Y después, esto cierra con el capítulo 7, que es la encuesta, que el objetivo de la encuesta, hay un objetivo de la encuesta, una descripción de la población que se encuesta, el resultado de la encuesta, las conclusiones y la interpretación de los resultados, la implicancia y las recomendaciones y futuras líneas de investigación. De hecho, acá lo que estamos planteando es, si esto se llega a ver el año que viene, dentro de 10, 20 o 100 años, les estamos explicando cómo debería implementarse en un sistema médico. ¿Qué se debería filtrar, qué no se debería filtrar? Porque no es que hay que eliminar todo. El gran problema que tiene la medicina es el diagnóstico. Y hoy, ¿en qué se está especializando la medicina? Diagnóstico por imagen, diagnóstico de esto, diagnóstico de lo otro. Entonces, el principal problema es el diagnóstico. Hay un pequeño porcentaje de casos que será el 1 o el 2% del 100% de los casos que son los que van a necesitar una ayuda mecánica o una ayuda extra. Los demás no. Pero la idea es que todos puedan tener esta ayuda. Está descrito, por lo menos a nuestro modo de ver, según nuestra experiencia, cómo debería aplicarse la nueva medicina, cómo se podría integrar, qué sería útil de la medicina clásica, qué no sería útil, porque de hecho no solamente no sería útil, sino que termina complicando y perjudicando a las personas. La realidad es que lo que nosotros vimos es que cuando un caso se complica es porque se metió la medicina. Perdón, entiendo cuando decís el diagnóstico, que es tanto lo que se ve en la imagen como cómo se lo transmite. Tal cual. Son las dos cosas. Y el pronóstico, ¿no? Claro, no, eso sí. Yo lo tenía así. Sí. Tal cual. Barra. Sí, tal cual. Este es el aporte que nosotros pudimos hacer en base a nuestra experiencia. Y hay una parte que me gustaría leerles. Sí. Esperen que no me acuerdo la hoja. Solo un montón. A 15. Es la necesidad de un cambio de paradigma. Porque lo que nosotros estamos buscando acá es que se den cuenta de la necesidad. Se los voy a leer, es muy cortito, pero me parece que es una linda reflexión. Si las hipótesis planteadas de las 5 leyes biológicas son observables, repetibles y contrastables por cualquier persona, esto implica la necesidad de un salto paradigmático en varios aspectos fundamentales de la sociedad: científico, social, político y cultural. El impacto de este cambio no se limita únicamente al ámbito médico, sino que abarca también decisiones económicas y políticas que podrían influir positiva o negativamente en la salud de los individuos. El modelo biomédico actual se basa principalmente en la identificación de causas externas como virus, bacterias o disfunciones orgánicas para explicar las enfermedades, pero ignora los conflictos biológicos que, según las leyes de la biología, son el verdadero detonante de las enfermedades. Si las enfermedades son en realidad respuestas biológicas a conflictos resueltos y no resueltos, como lo sugieren las 5 leyes biológicas, entonces es necesario reformular no solo el enfoque diagnóstico y terapéutico de las enfermedades, sino también el contexto social y político que influyen en la capacidad de las personas para resolver dichos conflictos. Y les quiero leer un poquitito más. Dice, el otro título es Impacto en el paradigma científico y médico. La verificación de estas leyes biológicas implicaría una transformación radical del paradigma científico actual. Las enfermedades, en lugar de ser disfunciones aleatorias del cuerpo, se interpretarían como programas biológicos especiales que el cuerpo activa para adaptarse a una situación de conflicto.
Este nuevo enfoque médico se centraría en la resolución del conflicto biológico que desencadena la enfermedad, en lugar de suprimir o mitigar los síntomas físicos. Los ejemplos clínicos que respaldan este códice muestran que los conflictos biológicos están directamente relacionados con la activación de síntomas específicos en los órganos correspondientes y que su resolución permite la regeneración natural del cuerpo. Si este nuevo paradigma se adopta a nivel médico, se requeriría una reorganización completa del sistema de salud orientada hacia la gestión del conflicto, la modulación de la fase de reparación, si esta es muy intensa y dolorosa. Esta es la clave. Pues el objetivo, y esto lo decía Hammer y lo recalcaba todo el tiempo, es que el paciente atraviese con vida la fase de reparación y la solución mecánica en casos donde la fase de conflicto activo, ya sea por una gran masa conflictual, termine complicando mecánicamente el órgano, debido a la cantidad de recaídas. Esta transformación también implica una desmitificación de los síntomas. Los síntomas físicos ya no se verían como algo negativo, sino como parte del proceso natural de adaptación y solución biológica. Implicaciones sociales. El impacto social de este cambio de paradigma sería significativo. La salud entendida desde esta perspectiva biológica pondría el énfasis en la responsabilidad individual para gestionar los conflictos biológicos y su resolución. Esto implicaría una mayor conciencia de la conexión entre el psiquismo y la salud física, lo que fomentaría una educación orientada hacia la desinhibición de la acción desde una edad temprana. Además, al entender que los conflictos no resueltos pueden llevar a enfermedades graves, la sociedad tendría que adaptarse para proporcionar entornos sociales más saludables, donde las personas puedan expresar y resolver conflictos sin ser estigmatizados o reprimidos. La resolución de conflictos a nivel personal tendría un efecto de cascada en la reducción de enfermedades crónicas y degenerativas, al evitar la activación de programas biológicos relacionados con la desvalorización, la pérdida o la separación. Y está el último, un poquito más. Implicaciones políticas y económicas. La adopción de este paradigma no sería solo un cambio en el enfoque médico, sino que también tendría implicaciones políticas y económicas. Las decisiones políticas y económicas influyen directamente en la vida cotidiana de las personas y por lo tanto en su capacidad para resolver conflictos. Factores como el desempleo, la pobreza, la inseguridad, ya sea económica también, y la desigualdad, pueden generar o perpetuar conflictos biológicos que en última instancia afectan la salud de la población. Un nuevo enfoque político que considere los efectos de las decisiones económicas en la salud permitiría diseñar políticas públicas orientadas a crear entornos más favorables para la resolución de conflictos. Esto incluiría políticas que garanticen estabilidad financiera, acceso a vivienda, empleo seguro, etcétera, etcétera. Un sistema económico que promueva la equidad y el bienestar de las personas no solo mejoraría la calidad de vida, sino que también reduciría la carga de enfermedades en el sistema de salud. Desde una perspectiva económica, el enfoque actual basado en tratamientos médicos agresivos y costosos podría ser reemplazado por un sistema que se centra en la atención y la solución natural, tanto de los conflictos como de las fases de reparación, lo que a largo plazo resultaría en una reducción significativa de los costos del sistema sanitario. Los casos clínicos analizados en este códice demuestran que la solución de conflictos biológicos puede detener o incluso revertir el progreso de enfermedades graves sin necesidad de intervenciones costosas, lo que beneficiaría tanto a los individuos como a la economía de la salud. A nivel cultural, la aceptación de este nuevo paradigma requeriría una redefinición del concepto de enfermedad. Las enfermedades dejarían de verse como simples fallos biológicos que deben ser suprimidos y se entenderían como programas biológicos con un pleno sentido, diseñados para proteger y adaptar al organismo ante una situación de conflicto. Este cambio de mentalidad no solo implicaría una mayor empatía hacia las personas enfermas, sino que también promovería una mayor aceptación de los síntomas como parte de un proceso natural de reparación. La cultura médica actual, que tiende a ver la enfermedad como un enemigo, debería transformarse para entender que el cuerpo, en realidad, está diseñado para adaptarse y recuperarse cuando se lo permite resolver los conflictos que lo afecten. Este nuevo enfoque cultural promovería una visión más completa de la salud, integrando aspectos físicos, emocionales y sociales en la comprensión de la enfermedad. Este enfoque podría destacar cómo estas leyes no solo explican el sentido biológico de la enfermedad, sino que también promueven una transformación individual profunda. Al entender que los conflictos biológicos son la base de nuestras enfermedades, gracias a las 5 leyes de la biología, las personas que pueden redefinir su relación con la salud, ver los síntomas como aliados en lugar de enemigos y empezar a gestionar sus conflictos y reacciones de manera más consciente. Este proceso de aprendizaje y desarrollo interno lleva a un crecimiento personal, ayudando a los individuos a enfrentar los retos de la vida desde una perspectiva
de mayor paz y claridad. El cambio personal es una parte esencial al comprender y aplicar las 5 leyes, ya que éstas implican una profunda transformación individual. Al integrar estos principios en la vida cotidiana, el individuo no solo comprende el origen biológico de sus síntomas, sino que también desarrolla una mayor conciencia sobre cómo los conflictos afectan su salud. Este proceso de autoconocimiento lleva a una reestructuración interna, donde la persona comienza a gestionar de manera consciente sus emociones, su entorno y las situaciones que antes generaban conflictos. El entendimiento de las fases de la enfermedad y la capacidad de reconocer los síntomas como aliados en lugar de enemigos empodera al individuo para tomar decisiones más acertadas, adoptando una actitud proactiva ante su bienestar. Este abordaje implica una transformación en la manera de percibir la salud, ya que el paciente deja de ser un espectador pasivo de su enfermedad para convertirse en un agente activo de su propia salud. Las leyes biológicas ofrecen una brújula para entender los procesos internos, lo que a su vez fomenta una conexión más profunda entre el cuerpo, la mente y el entorno. Después queda una conclusión, que es muy cortita, se la voy a leer. El cambio de paradigma que implican las 5 leyes biológicas es mucho más que un simple ajuste en la manera de tratar las enfermedades. Es una revolución científica, social, política y cultural que afectaría profundamente la forma en que las sociedades entienden la salud y el bienestar. Este cambio mejoraría la salud física de las personas al permitirles resolver sus conflictos biológicos. También transformaría las estructuras políticas y económicas que influyen en la capacidad de los individuos para alcanzar una salud integral. El futuro de la medicina y de la salud pública debería incluir esta comprensión integral de la enfermedad y su relación con los conflictos no resueltos para garantizar un bienestar social completo y duradero. Y estos fueron 3 hojas. Sí. No, seguí. Bueno. Llego acá y me La foto. Es muy profundo. Ya vieron, no es solamente un cambio del sistema médico, por eso todavía obviamente no se implementa. No podría sostenerse el sistema económico del cual vivimos si se difunde la nueva medicina. Pero bueno, estamos haciendo el intento de hacer un approach hacia primero los médicos y hemos tenido muy buenas recepciones y muy buenos comentarios y realmente todos los que han agarrado el códice, especialistas en salud, ¿no? Digamos de lo que es la parte oficial, no hemos tenido ni una sola refutación, nada. Eso ya es un montón. Lo que pasa también es que yo creo que estamos pasando un momento de un despertar muy grande. Yo así se escucha. Igual, ¿no? ¿Sí? No, porque está el micrófono. No, decía que al principio no tenías tanto acompañamiento como podés tener ahora, porque ya yo conozco un montón de médicos que han descolgado sus títulos y siguiendo la lógica más allá empiezan a investigar. Claro. Ya la gente no es que, bueno, dame esto, yo sé cuánto, que a mí me llamaba mucho la atención por ahí me tomo cierto medicamento y no sé lo que tiene, pero voy a comprar un auto y averiguo todos los detalles, qué sé yo, y por ahí me dedicas a un hijo que decís, ¿qué estoy metiendo? Ah, bueno, me lo dio el médico. Ya eso se terminó. O sea, empezó como está todavía, ¿no? Pero en este momento creo que es el momento porque tenemos mucho acompañamiento con la reflexión y la lógica y el tema de vivir, ¿no? Así que es un buen momento, digo. Yo te acompaño por lo menos. Bueno, y por otro lado, el libro tiene algo que es fruto de nuestra experiencia, que son 40 casos. Que no fueron fáciles de escribir, pero son 40 casos que tocan la mayor parte de los síntomas que diagnostican y que se consideran graves, y cuando uno diagnostica no duerme más. Y está analizado paso por paso. No es que es el relato y ya está, no, es una breve descripción del caso. Aquí se identifica el conflicto, situación. Aquí empieza la fase activa. Aquí se resuelve el conflicto, aquí hay una recaída, aquí avanza la fase de reparación. Está separado con subtítulo en cada caso para que cada uno pueda ir identificando. No es solamente el relato, que cualquiera de ustedes seguramente lo puede entender, pero está hecho para que todo el mundo se dé cuenta y no haya ningún lugar a duda entre la relación, el síntoma y el hecho ocurrido, vivido en contexto de choque biológico. Esa es la idea. Después de 40 casos les queda, pero recontra asimilado, y lo pueden usar, porque lo difícil es llevarlo a la vida. Cuando uno lo estudia, el primer paso es, bueno, a ver cómo lo empiezo a ver, y porque uno no lo ve tan fácil.
A nosotros hoy nos resulta fácil, pero en su momento no era tan fácil. Y bueno, la idea es esa, que lo puedan incorporar y asimilar lo más rápido posible. Creo que en los ejemplos es donde más uno puede, ¿no? Poner en material todo lo que hace el cuerpo, qué hace el cuerpo, cómo funciona. Nada, espero que lo disfruten. Este libro no tiene desperdicio ni una hoja. Creo que cada libro, o sea, la explicación de cómo llegamos está perfecto, porque cada libro los va llevando hacia el códice. Creo que el códice solo incluso queda incompleto, o sea, por más que sea súper enriquecido, es súper rico para la práctica, pero cómo llegamos a eso está en los otros libros, ¿no? Todo el camino, me parece que eso también es importante no perderlo para poder comprender cómo funciona nuestra cabeza, nuestro psiquismo, nuestro cuerpo. Eso es algo maravilloso. Bueno, espero que lo disfruten. Hay varias cosas también que son muy importantes, que ayudan a perder el miedo a la enfermedad, al diagnóstico. En primer lugar, van a encontrar, igual que los planos que ahora los enseñamos, gráficos reducidos, los mismos que están en el plano, los mismos están acá, obviamente para poder llevarlo a cualquier lado. Y acá hay un punto que es sumamente importante, que esto es algo que descubre Hammer, y esto sí es de Hammer y es único de Hammer. Cuando a alguien le dan un diagnóstico, cáncer de mama, si a nosotros vienen y nos dicen, me dijeron cáncer de mama, nosotros nos quedamos esperando que nos diga un poco más porque no es nada eso, ¿no? Es como si tengo cáncer del cuerpo. ¿En dónde? ¿Qué descubre Hammer? Que cada órgano tiene invaginaciones de distintas capas del cerebro. Germina. Entonces acá pusimos no solamente, por ejemplo, en la mama, en el riñón, en la vejiga, todas las invaginaciones de cada órgano, sino que también los conflictos que activan y que ocurren en fase activa y en fase de reparación. Porque no es lo mismo que aparezca un crecimiento celular de un tumor en la glándula mamaria que en el conducto mamario. En uno ya sabemos que es fase activa, en otro ya sabemos que no hay que hacer nada porque se resolvió. Eso es sumamente importante. En el 90 y pico % de casos de diagnósticos de cáncer siempre nos encontramos que son fases de reparación. Esos son los peores problemas que ocurren cuando empiezan las biopsias, cuando empiezan a hacer algunos estudios invasivos, y ahí se genera un problema. Ahí están. Por otro lado, tenemos también, igual que en los planos, obviamente reducido, bueno, acá están los órganos, ¿no? Vamos a aplicar, pero expliquémoslo ya que lo pusiste. Estos 3 planos acompañan el códice biológico. Nuestra idea fue que lo tengan bien grande para poder observarlo. Nos parece una manera de estudiarlo muy, muy fácil. Y el libro. Obviamente el libro para llevarlo a cualquier lado, como manual. Y los planos. Los planos desarrollan las 5 leyes de la biología. Es básicamente un curso de tomografías también para aprender a leer los focos de Hammer. Todos los focos en fase de conflicto activo, en fase de reparación, con los túbulos colectores de riñón activo, cuando hay derrame cerebral, cuando hay recaídas. Están todos los ejemplos que hemos sacado de consultas nuestras, que nos han permitido validar también a través de los años las leyes de Hammer. Y bueno, por primera vez tienen detalladamente, en buena calidad, cómo poder observar los focos en el cerebro y cómo saber si el conflicto está activo o en fase de reparación. Algo que, la verdad, si vos te querés poner a estudiar en la vulvar, no lo vas a encontrar. Bueno, esto es súper importante. Después tenemos el plano 2. Que el plano 2 muestra todos los relés cerebrales que conectan el cerebro con cada tejido, ¿no? Están todos, no falta ninguno. Esto también, esto es de Hammer 100%, esto es revolucionario. La realidad es que Penfield ya hace unos cuantos años había descubierto una correlación en la corteza sensorial y motora entre descargas eléctricas en el cerebro y estimulación de órganos y tejidos. Es decir, está reconocido esto por la medicina oficial. No es que Hammer descabelladamente dijo que había una conexión entre el cerebro y los tejidos. No. Lo que pasa es que Hammer llevó eso a otro nivel. Y están todos los órganos o todos los tejidos del cuerpo desarrollados en cada parte del cerebro. Esto fue un trabajo que nos llevó casi 9 meses, donde ya no dábamos más. Pero bueno, quedó terminado.
Intentamos buscar con detalle cosas que no se explicaban en otros gráficos, como para que quede bien en claro. Muchas veces nos han preguntado, no entendemos ciertos dibujos, quiero explicación con este corte, no sé de dónde sale. Bueno, tratamos de que quede en estos planos, que quede bastante claro. Por ejemplo, lo de la antena parabólica, que también lo profundizamos. Tal cual. Es un sinónimo de telepatía, ¿no? De telepatía. Y por último, el tercer plano, que completa los primeros dos, donde aparecen todos los órganos y tejidos del cuerpo con sus conflictos. ¿Qué conflicto activó tal órgano? Que también fue un gran desafío. Poner todo en un plano de 83 centímetros por 30 y pico fue un gran desafío. Y aparte, que sea correcto. Hicimos un gráfico de músculos y huesos que no existía. Con flechas separamos cada hueso, cada músculo con sus subconflictos. Se sepa, es súper valioso. Y después tienen todos los órganos de la corteza cerebral, con la corteza motora, premotora, frontal, etcétera, sensorial, visual, con sus tejidos y los conflictos que se activan, ¿no? Porque estos no son los mismos planos de Hammer. Nosotros hicimos nuestra versión, obviamente, porque bueno, la otra es de Hammer, pero nosotros dijimos, el plano de Hammer, no son los planos, las tablas de Hammer, que tienen una entrada y tienen una salida, la letra era muy chiquita, era muy grande, imagínense que los llegan desde el piso hasta casi el techo, más o menos. Cuando uno lo quiere usar, es difícil porque o no llega arriba, tiene que medir 2,20 metros para poder usarlo perfectamente. Y tener una pared 100% disponible para ponerlo, porque si no, no se puede. Nuestra idea fue hacer 3 planos y que según la necesidad se puedan abrir, se puedan investigar, se pueda compartir, se pueda mostrar. Uno muestra esto y esto es muy serio, no es un gráfico así nomás. Entonces toma relevancia científica. Uno muestra algo así y no es fácil de ser descartado. O sea, para que alguien te descarte algo así lo tiene que investigar, lo tiene que poner a prueba. No es más, tal persona dijo esto, no porque fue preso, no sé. No, la falacia abdomen ya no funciona porque está despersonalizado. No pueden atacar a nadie, son datos. Bueno, esa es la idea. Incluso hablamos del mesencéfalo, que lo ubicamos también en un ATAC, que eso no lo habíamos visto. Y también profundizamos en el diencéfalo para todo lo que es células alfa y beta del páncreas, que eso tampoco estaba en las tablas. Estaba ningulado. Eso está ningulado. Eso fue... Entre otras cosas, ¿no? Hay varias cositas, detalles que no estaban, pero bueno, que fuimos investigando para hacerlo bien detallista. Después nosotros aprovechamos la presentación y trajimos la gran confusión y el origen de la vida. Más que nada para que quede completa la presentación. Si uno pregunta ¿por qué libro empiezo? Yo les diría por este. Porque la primera parte del libro de la gran confusión está basado también en experiencia, en relatos y en una manera más humana de compartir y de transmitir qué es esto de verdad y por qué te puede servir, por qué necesitas esto básicamente. La segunda parte tiene la formación inicial, ¿no? Tiene el nivel 0. Para el que le guste un poco de historia y que le guste verificar todo lo que decimos en la gran confusión sobre los descubrimientos de Antoine Béchamp, sobre que no existe el contagio, todas las falacias que cometió Pasteur y demás. Bueno, este es un libro que se llama El origen de la vida, que fuimos autorizados por los que tienen los derechos del libro del tercer elemento de la sangre de Antoine Béchamp. Le escribimos, le dijimos que queríamos doblar uno de sus libros al español porque no había nada. Nos autorizaron, estábamos sorprendidos, la verdad. Y yo le comenté, le dije, mirá, está espectacular el libro, pero me parece que me gustaría complementarlo con opiniones sobre la nueva medicina para que se entienda y se vincule todo lo que descubrió Béchamp. Nos dijeron que sí, vayan para adelante, y entonces lo sacamos. Este libro, que no es fácil de leer, porque tengan en cuenta que la primera mitad del libro, nuevamente, es el libro del tercer elemento de la sangre. Béchamp descubre que la sangre no es un líquido.
Entonces, y muchas cosas más, ¿no? Pero descubre las partículas que originan las células, etcétera, etcétera. Y ustedes tengan en cuenta que es un biólogo, o un químico, mejor dicho, de hace 200 años. Un poco menos, pero más o menos, 150 años, 160 años. Ya el idioma es otro, aparte en francés, que está doblado al inglés y del inglés está doblado al español, o sea, fue muy difícil las traducciones también. Usa terminología que a veces por ahí es un poquito densa, pero están las cartas y las conversaciones que tenían en la comunidad científica en ese momento, porque ustedes imagínense que no había mail. Entonces eran todos intercambios de cartas, telegráficos. Entonces están citadas las cartas de la Universidad de París, están citados autores, cómo debatían, cómo entre todos contaban, decían, pero la rabia existe nada más en los lugares que pisó Pasteur, en los otros lugares no existe la rabia, no conocen los síntomas, no conocen nada. Bueno, todo eso está en este libro, que para mí es... este libro es más histórico también, y está, para mí es parte de la colección. Pero si ustedes quieren compartir la nueva medicina o quieren compartir esto, yo creo que la manera más amable de compartir es este. Estas fueron las estrategias que a nosotros se nos ocurrieron a la hora de compartir, porque nosotros nos encontramos que, la verdad que nos escribían muchísimos y nos decían, pero quiero compartir y me termino peleando con mi mamá, me termino peleando con mi papá, y uno por ahí con las mejores intenciones, claro, el otro siente miedo, activa defensas y contraataca y se arman desastres, peleas familiares muy grandes. Bueno, la idea es que uno pueda compartirlo amablemente y con respeto. Y sin perjudicarlo, ¿no? Porque a veces pensamos que ayudamos, pero estamos metiéndolo más en un embrollo. Por eso, por ahí, la entrega de un libro es algo más sutil que invadirlo dentro de su propio paradigma, ¿no? Yo creo que viene un poquito por ahí también. Bueno, no, yo también. Eso sería todo. Les agradecemos por haber venido. Quiero que sepan que todas las ventas de estos libros que hacemos y de los planos los usamos para financiar más proyectos de Awakening. Constantemente ustedes vieron que subimos contenido todo el tiempo, estamos tratando de estar ahí en presencia en redes sociales para evitar la desinformación, para que esto se siga avanzando y con el objetivo que en algún momento haya alguien que levante un poco la ceja y diga, a ver, esto puede ser interesante, y ahí poder entrar con algo serio. Entonces el día que pase eso no tienen que buscar a nadie, tomá, estudialo, fíjate si te sirve, implementalo donde lo quieras hacer. ¿Por qué? Porque este libro tiene toda la base de la nueva medicina, no falta nada, está todo. De hecho hay cosas que no están ni en los cursos. Pero si uno quiere aplicar la nueva medicina no le alcanza, necesita la formación. Bueno, ustedes ya saben, ya se habrán dado cuenta, es muy extenso y es muy complejo. Acá está toda la teoría, pero por otro lado te falta la práctica, y en la práctica encontrás un mundo nuevo. Yo creo que si uno quiere aprender de verdad, por un lado va la formación, el libro El Códice complementa, tiene un montón de conceptos que son muy importantes para completar espacios en negro, ¿no?, que uno tiene, o sombreados, que por ahí no tiene tantas respuestas y le preguntan. Y después ir madurando las leyes de la biología en el día a día, porque eso se va incorporando. Y uno después llega al momento donde no menciona nunca más las leyes de la biología, no menciona nunca más la nueva medicina, y es como cuando aprendió matemática, que la usa. Punto, no dice, voy a hacer matemática, te tengo que dar este vuelto. No, se usa. Ese sería lo ideal en cada individuo, ¿no? Y el objetivo sería la implementación en el sistema de salud o en la vida. No sé bien cómo sería eso, pero estamos tratando de que llegue un poco más. Bueno, no sé si quieres decir algo. Sí, no, gracias. La idea es esto un poco lo que dice Gá, naturalizar los procesos del cuerpo y que llegue sin etiquetas, sin un título, sin un nombre, sin querer, sino que se naturalice la forma en que el cuerpo se adapta a situaciones y que podamos nosotros poderlo transmitirlo de esa forma, sin tanto, esto tiene un nombre, esto funciona así, ¿no? Sino natural, como la naturaleza, una planta que nace, genera una flor, semilla, muere. Lo mismo pasa con el cuerpo, y eso estaría bueno que ustedes que están acá presentes es porque en algún punto son ese impulso
a que esto se difunda y que se empieza a expandir. Así que por eso, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, gracias.